Bueno, vamos a empezar. Buenas tardes con todos. Ok. Como me escucha, podemos empezar ya. Ok. Ok. Bueno, el día de hoy vamos a conversar un poco acerca de esta patología. Las pruebas rutinarias, algunas cosas han cambiado con respecto a veces a la evaluación de los pacientes con problemas hepáticos. Es bueno un poco también aclarar quizás algunas más que aclarar es un poco recordar, ¿no? A veces las patologías hepáticas que son tan frecuentes, a veces nos olvidamos de tomar alguna consideración, no solamente clínica, sino también de análisis de laboratorio. Siempre es bueno, como yo les decía, no olvidarse de esa parte anatómica, no solamente de medicina, sino también los cirujanos. Hay mucho material, tanto histológico, anatómico, quirúrgico, semiológico, para que ustedes puedan también no olvidarnos, ¿no? Al final la idea es siempre tener esa integrabilidad, como les digo, ¿no? Igual acá, acerca de las localizaciones a veces de las funciones que son importantes, ¿no? Y muchas cosas han cambiado en la actualidad en el caso de la función hepática. Por eso que muchas veces hay, inclusive hasta eh, se sabe de que ya no solamente es manejar la situación hepática, sino también lo renal, también muchos de los casos neurológicos, función hepatorrenal, hepatoencefálica, patologías que se relacionan, inclusive hasta cardíaca, ¿no? Cardiología hepática, como algunos lo mencionan, porque tiene que ver muchas veces hasta con hipertensiones, volumen, etcétera. Y vemos nosotros realmente que el hígado, siendo un órgano único, tiene tantas funciones y que en la actualidad también se están agregando otro tipo de cosas. Ya se conocían muchas de ellas, pero ahora ya se habla acerca de inclusive del paciente diabético y el problema hepático, también acerca de todo lo que significa también los metabolismos también del cortisol, del aparato hormonas, ¿no? Y que tiene que ver también con él. Y no solamente es el depósito, ¿no? A veces decimos de lípidos, depósito de glucógeno, sino también se sabe que también es el almacén de fierro, almacén de cobre y también de la vitamina B12. Entonces ya hay muchas manifestaciones, ¿no? Y una de las grandes cosas también que se manifiesta son las pruebas de coagulación. Ya con el sistema también, ahora Kufer que se conoce más, las famosas interleuquinas. Son una variedad de pruebas, no todas vamos a tocar porque si no, de verdad que no habría ni tiempo de hacerlo ni siquiera en 3 horas. Voy a tocar solamente las partes que las conocemos así de manera bastante, yo no diría ligera, pero sí interesante, ¿no? Y nos hace recordar muchas de estas cosas. La prueba, ahora, el término de prueba de función hepática
está dejando de lado, porque esta prueba no es para función hepática, sino para daño hepático. Por lo tanto, en la actualidad se maneja el término de marcadores y están las transaminadas, lo que vamos a ver, la primera parte de todo lo que significa la citólisis o todo lo que implica la lesión hepática con enzimas, ¿no? Y esto entonces ya no son función, sino son marcadores. Y uno de los primeros marcadores conocidos por cada uno de nosotros son los marcadores que son las transaminasas. Y ya conocemos nosotros que se han utilizado mucho, y hasta ahora se siguen utilizando como valencia, ¿no? Para enfermedades y representaciones clínicas. Y se conoce también que cuando salen estas transaminases es porque hay necrosis, hay lesión netamente, ¿no? En este caso, según la posición de lo que significa quién sale primero, etcétera, porque hay transaminasas que están comprendiendo en lo que significan las mitocondrias o el citosol. Los valores que he tratado de colocarlo de manera más evidente, ¿no? Que ya lo manejan en general a nivel de laboratorios. Tenemos nosotros transaminasa TGO 10 a 30 unidades por litro y la TGP de 8 a 20. Ahora, variaciones las hay. Por eso, una de las cosas que todavía no se ha implementado, ya se maneja en otros lugares, en algunos casos también nosotros, pero no en todo, es esa variación que hay, ¿no? El ciclo biológico. O a veces hay muchas de las analitos que podemos hablar así en manera general, tienen variaciones a las 2 horas, en la mañana, tarde o noche, primeras horas de la mañana, a las 6 horas, hay variaciones. Y esto, cuando no se conoce, siempre trae una situación así de cruce, ¿no? Con profesionales o con pacientes. Cuando a veces te toman un examen de transaminasa en la mañana, sale bastante alta, y se hace un control en la tarde, a las 6 de la tarde, en otro laboratorio particular y está normal. Entonces viene con esas situaciones críticas, ¿no? Y nosotros sabemos que hay cambios, entonces también lo tienen que conocer ustedes. ¿Qué hay de alguna importancia acerca de estas enzimas, ¿no? Definitivamente, como yo les mencionaba, hay variaciones. La variación que se tiene de día a día, inclusive de la mañana a la tarde, estamos hablando que puede implicar hasta un 30%. Eso no es poca cosa. Y un ritmo circadiano que varía, como de la mañana hasta la tarde, un 45%. O sea, ustedes encuentran una transaminasa de 100 en la mañana y en la tarde encuentran 38 o 40. Casi un 50% de variación, o pueden estar más elevadas, etcétera, en otro lugar. Sale normal en mi laboratorio, X, y el laboratorio del fulano salió. Y ha habido problemas, ¿eh? Ha habido denuncias de esa situación, hasta que esto ya bueno, nosotros lo conocemos, pero esto también tienen que conocerlo ustedes. No es la misma. Además, cuando se toma la muestra de un tipo de suero, sea cualquier prueba, no es el mismo de tomarle con otro suero en otra hora. No es la misma. Siempre tiene que llevar una referencia a la misma, ¿no? El mismo suero, para referir que hay una equivocación. Pero esto sucede y ahí denuncias lo hay. En la TGO, la variación también puede embarcarse entre 5 a 10%, es menos, y también puede aumentar en la toma de muestras. Y esto tiene que ver con que ya también se conoce. Todas estas cosas son técnicas, pero es bueno que por lo menos de referencia lo conozcan. No se puede tener más de un minuto, pues, colocado ahí en el brazo, ¿no? ¿Cómo le diremos?
esa cinta para toma de muestra es elástica, porque está trayendo también otro tipo de elementos, ¿no? Recuerden que ese es como si fuera un estrés, tener a veces las concentraciones, incluso hasta una toma de muestra que lo a veces es para capilar en el dedo. En lugar de utilizar eso, estamos agregando también un poco de otras sustancias biológicas. Entonces, todas estas cosas son importantes, ¿no? De referencia, por lo menos, conocerlo. Y hay una de las cosas que también es importante porque esto sucede con pacientes de UCI, generalmente cuando hay un aumento, ¿no? Generalmente las transaminasas, cuando hay un aumento preclínico, o sea, cuando las evidencias clínicas todavía no son muy altas, no son muy aparatosas, no son muy vehementes, se puede decir, ¿no? Pero hay un aumento muy extremo de unas transaminasas, y estamos viendo nosotros que esto puede llegar a una necrosis hepática. Y eso sucede, ¿no? Cuando hay un aumento y la parte clínica todavía no se hace muy florida. Sin embargo, las transaminasas ya se elevaron, o sea, una destrucción total de necrosis hepática. Esta transaminasa, ¿qué cosa es lo que hace? Valora, indica la magnitud de necrosis, la evolución también de este caso de la enfermedad. Okay. Esa es la importancia de las transaminasas. Ahora, estuve viendo estas cosas que me llamó la atención. Hay una relación, se llama la relación de Rittis. Ustedes se dan cuenta, 1957 fue la relación de Rittis. Es conocida actualmente, y actualmente, miren, cuántos años han pasado y recién están dando esa importancia, ¿no? Y a veces yo les comento, ¿no? Este es un médico, el doctor Fernando Rittis fue en medicina interna, o sea, no es laboratorio. Pero vio y comenzó a mirar valores de pacientes, ¿no? Hasta ahora se ha quedado esto. Esto es una manera tentativa, porque no les voy a decir que así se hace, así es una manera tentativa de poder, con los exámenes del laboratorio, en este caso las transaminasas, porque ahorita ya se está haciendo con deshidrogenasa, con otras, todavía está en ese plan de estandarizarlo, pero ya la transaminasa lo hizo él, un trabajo interesantísimo. Entonces comenzó a mirar que había una relación entre eso. Entonces, estas son las relaciones de Rittis, en algunos literatura a veces lo están cambiando un poquito, ¿no? Yo lo he dejado como está para no hacer más equivocación. Pero imagínense ustedes, tienen ustedes tanto la AS como AL, o sea, TGP, TGO, con este caso la TGP, etcétera, las dos enzimas, aminotransferasa vamos a colocar, la relación es -1, menor o igual a 1, están hablando de una posibilidad de una hepatitis vírica. Cuando hay una relación entre las aminotransferasas mayor de 4, está sugiriendo que este es un fallo hepático agudo. ¿Okay? Cuando hay una relación mayor de 2, está hablando que puede ser una hepatitis alcohólica o un hepatocarcinoma, según los valores, ¿sabes? La relación de valores, igual también de la aminotransferasa mayor de 1, pero menor de 2, está asociado a problemas de cirrosis. Como les digo, esto también lo hemos tomado nosotros porque nos pareció interesante, pero esto es hecho por un médico internista italiano, hace tantos años, ¿no? Ya casi 100 años, ¿no? Casi 1927, 1967, imagínense cuántos años ya. Y imagínense que recién han dado importancia, ¿no? En la actualidad se están trabajando así. Tienen ustedes igual, la aminotransferasa mayor de 1, estamos hablando que puede ser, ¿no? Una hepatitis alcohólica con necrosis de tejido. ¿Okay? Cuando hay un valor de las transaminasas en general mayor de 50 veces, estamos hablando de una toxicidad o tal vez de una hepatitis de tipo viral. Como le digo, estos son
propuestas, ¿eh? Es decir, no, pero no sé, son propuestas. Hay una cosa interesante de todo eso, ¿no? Que eso yo le he marcado tanto lo de acá en amarillo como el de acá, que es importante. Cuando hay valores, estas amenazas, por decirle, ¿no? Están en 500, una cifra. Comienzan a bajar, el siguiente control están en 300, el siguiente control está en 200, y sube la deshidrogenasa láctica, con cada día de bajada de la transaminasa, sube la deshidrogenasa láctica, están hablando de necrosis masiva. Porque antes, en algunos casos, se le conocía como el síndrome de alarma de Schmidt. Yo le he quitado porque algunos no lo consideran así, y no, pues por eso le he puesto solamente necrosis masiva. Entonces, cuando hay un proceso de transaminasa que comienza a descender y subir la deshidrogenasa láctica, está viendo que esto es una necrosis masiva. ¿Ok? Y una necrosis masiva, generalmente el compromiso es del 85% del órgano funcionante. Generalmente está hablando de una hepatitis de tipo fulminante, es grave, que provoca definitivamente una insuficiencia hepática gravísima, mortal. ¿Ok? Luego repetir que esto es un preámbulo, no es que así se da. Yo he visto en alguna literatura que hace alguna modificación, pero esto ha ayudado mucho a la parte clínica, a los pacientes, en este caso a los clínicos para poder evaluar a un paciente. Acá hay algunos virus que también son importantes, que tienen que ver mucho con las transaminasas. Y vemos nosotros acá, el primero que nosotros conocemos, que es la hepatitis A. No replica en la parte intestinal a pesar de que se localiza muchas veces ahí, ¿no es cierto? Pero no hay una replicación ahí, solamente se replica en los hepatocitos. Está excretado esto a través de la bilis y en las heces. Por eso que es contaminante, estamos hablando de ano boca, ¿no es cierto? Desde el periodo de incubación hasta la aparición de síntomas aparece en estos lugares. Hay una sintomatología que creo que la conocen más, da el que más astenia da, y es aparatoso la cantidad de transaminasas que se elevan. Uno encuentra más aminotransferasas elevadas, 1000 y tanto, a veces 2000, que una hepatitis B o C. Pero luego después se viene abajo. Ahora, ¿cuál es lo importante de esto, no? Porque la idea es que a veces no se piden como debe de pedirse, ¿no? Y me dice, ¿qué cosa hay que pedir? Se puede pedir el virus, ¿no es cierto?, de hepatitis A en heces. Esto va a ser las primeras, como decir, las primeras semanas. Las transaminasas van a subir, o sea, tremendamente, los primeros días, ¿sí? Hasta los primeros días o semanas, que podemos decir, ¿no? Pero para mí los primeros días. Unos picos muy altos, ¿eh? A veces un esparatoso, y que en ese momento está el jovencito con todas las manifestaciones, una astenia, vómito, todo, y luego se desciende. Es como un auto limitado, ¿no es cierto? ¿Cómo se pide para hacer el diagnóstico de esto? Se va a pedir así. Diagnóstico de hepatitis A, IgM. Acá le he puesto algunas condiciones para que lo lean con tranquilidad. Ahora, ¿qué hay con la G que siempre hablan, no? Cuando hay G, está hablando de esto, ¿no? Una inmunidad de por vida. Esa es la ventaja cuando aparece la inmunoglobulina G, en este caso, antihepatitis A, ¿no es cierto? Pero nosotros tenemos que pedir esto, el diagnóstico. Ahora, ¿se puede pedir esto? Es posible también. Generalmente hay que hallar algo del antígeno y esto se hace a través del PCR. Esto se puede hacer a través del sistema ELISA. Pero esto es lo que se tiene que pedir para el diagnóstico. Luego ya pedir pruebas, lógicamente, ¿no? Transaminasa, bilirrubina, fosfatasa, todo eso hay que pedirlo. ¿Cuál es la situación? Es para evaluar al paciente, pero el diagnóstico lo está dando la identificación del virus. Ahora, ¿cuál es el problema? Que como en este caso la hepatitis A no es tan, diría mortal, ¿no? Puede llegar hasta cerca del 1% y que hace una fulminante, el resto no.
Entonces, acá, ¿qué sería interesante pedirle también? Su hemograma, ¿cierto? El hemograma es importante también solicitarlo en este caso a los pacientes. Pero el diagnóstico, como te digo, es otra cosa. Una cosa es la evaluación clínica y la otra es el diagnóstico. ¿Qué con la hepatitis B? Me sorprendió un poco, ¿no? Porque esto definitivamente está relacionado también con otra hepatitis de la misma familia, tipo animal, como si la hepatitis B fuera zoonótico, ¿no? Y hay esto. Esa es la cantidad de semejanza viral que hay con esta hepatitis B y la tenemos nosotros. Hay sintomatología, es bastante compleja también su estructura, por eso que aparecen muchas veces en este caso lo que significa los antígenos, para que luego seamos nosotros poder determinar. Después de la infección, ¿qué va a suceder? Vamos a obtener estas partículas. El antígeno de superficie o antígeno australiano, la hepatitis B. Vemos acá el epsilon y también las partículas virales, ¿cierto? Pero en caso de que nosotros tengamos que hacer la evaluación del paciente, generalmente se le pide antígeno de superficie o antígeno australiano, ¿no? Esta es una etapa, tanto en la etapa aguda como en la crónica también es. ¿Ok? Entonces acá vemos nosotros el epsilon, que va a significar que la enfermedad sigue, continúa, ¿cierto? Por eso, cuando aparece el anticuerpo anti-epsilon, ya terminó. Pero si esto persigue, estamos hablando de una hepatitis crónica. Acá igual hay que pedir transaminasa, hemograma, todo eso. La orina también, porque lo vamos a ver ahí con urea. Pero a nosotros nos interesa ¿qué? Hacer el diagnóstico. Entonces el diagnóstico, en definitiva, de cajón, así, es solicitar el antígeno de superficie, hepatitis B o el australiano, que también así es conocido. Pero, ¿qué hay con el anticore? El anticore no se pide. Generalmente para hacer un diagnóstico siempre se pide antígeno de superficie. El antígeno anticore, por ejemplo acá, generalmente lo utiliza igual que el antígeno de superficie, estos dos, como marcadores para los donantes de sangre. Algunas veces un clínico lo pide core, ¿no? Pero es muy raro. Generalmente pide eso. Lo que aquí está pidiendo ahorita banco de sangre son las dos. El antígeno de superficie y el anticore. Eso se pide para el donante de sangre. ¿Okay? Esa es la frecuencia que se utiliza para eso. Ahora, cuando queremos ver realmente que hay una infección, ¿no? Que va a curarse o que sigue una cronicidad, ¿qué se está pidiendo? El epsilon, el antígeno epsilon, y puede pedirse también el DNA del virus, o sea, el genoma del virus, ¿no? Entonces, no aparece, se curó. Sigue, están hablando de que esto entra en una hepatitis crónica. ¿Okay? Entonces, al diagnóstico inmediato, antígeno de superficie o el mal llamado antígeno australiano. Eso es lo que se pide para... y para el donante de sangre, vuelvo a insistir, son las dos pruebas. Hepatitis, antígeno de superficie y el anticore. Y para ver la progresión, el epsilon y el antígeno viral, que en este caso es el ADN del paciente, del virus, ¿no? Del paciente que tenga. ¿Qué hay con la hepatitis C? La hepatitis C es una de las complicaciones en los últimos años, ¿no? Es la muerte silente. Aquel que lo tiene todo riesgo de sufrir las consecuencias de una hepatitis crónica acá de 10 y 20 años. Y en salud hay bastante de estos casos, ¿no? Sobre todo aquellos que trabajan con sangre, inclusive hasta los que entran a sala, ¿no? Cirujanos, personas que hacen procedimientos invasivos al paciente y no sabían, porque como la mayoría de casos son asintomáticos,
Entonces, hay un riesgo tremendo. Y por control que hacemos nosotros, a veces de rastreo por donantes, encontramos hepatitis C hasta en personal de salud. Y tenemos nosotros, ¿cuál es la complicación? Me olvidaba, la hepatitis B también puede llevar a una cronicidad y también a una hepatitis fulminante. Lo que menos da hepatitis fulminante, la B es la que está en segundo lugar, pero en primer lugar definitivamente es la C. Tiene dos particularidades, ¿no? La particularidad también de ser una hepatitis aguda y con recuperación y lo que hay un gran porcentaje que va a la cronicidad. Y van a ver ustedes que una de las cosas, marcadores para esto siempre va a ser, les digo, un hemograma. El hemograma a veces no se lo colocan, pero el hemograma es importantísimo porque va a haber siempre ese despertar de una leucocitosis y a veces es consecutiva. Por eso que cuando uno tiene un cuadro hepático hay que hacerle al segundo mes, al tercer mes, al 6 meses, un control hematológico. Ustedes encuentran una leucocitosis, teniendo a ver el antecedente de la hepatitis, hay que cuidar el hígado. Y acá, como ven ustedes, las transaminasas también dan un salto, no es muy grande, pero dan un salto y luego con las semanas ya comienzan a descender, ¿cierto? Pero acá ustedes tienen que las transaminasas llegan casi a normalizarse en algunos puntos y luego saltan. Esto está manifestando una, ¿cómo le diría? No? Una complejidad de las transaminasas de ir hacia la normalidad y luego regresar, ir hacia la normalidad y regresar. O sea, este brinco de las transaminasas, siguiendo el concepto, nos está llevando a una hepatitis crónica y probablemente un hepatocarcinoma posteriormente. Eso en el hepatitis C. Acá lo estoy dejando para ustedes que lo lean con tranquilidad. Este es un reporte de los hospitales veteranos en Estados Unidos. ¿Y cuándo se realizan a veces las pruebas para los veteranos? Es una cosa interesante, ¿no? Entonces, explicarles cada uno es un poquito, no engorroso, pero lo vamos a demorar. Así que ustedes leanlo con tranquilidad porque esto es parte también del conocimiento. Igual acá están resultados de pruebas de biología molecular, ¿no es cierto? Esto se hace, esta prueba de biología molecular se está haciendo en los hospitales para justamente donantes, para confirmar que no tengan. Porque la hepatitis C a veces puede resultar en ese periodo de ventana, ¿no es cierto? En algunos casos dura hasta 40 días. Tenía la hepatitis y no lo... Con esta prueba disminuye eso a la tercera parte. Entonces, está realizando esto, sobre todo en pacientes sospechosos. Y algunos hospitales lo están realizando ya para todos los donantes como marcador mejor que el ELISA, quimio, que otras pruebas que hay, que también las conocemos. Porque acá detectando el antígeno. Entonces, esto es mucho más importante. Y ahorita, bueno, a nivel mundial, es la prueba que se utiliza para la hepatitis C. Todavía nosotros no hay, les puedo decir, el recurso económico para atenderlo a todos, pero hay algunos hospitales que lo están realizando. Porque esto es una forma de descartar que no se transmita una sangre contaminada con hepatitis C. Entonces tenemos nosotros las transaminasas, las hepatitis que son las cuatro más frecuentes, la hepatitis A, la hepatitis B, la hepatitis C. La forma como se está pidiendo, ¿no es cierto? La hepatitis C también hay que pedirlo como total, no hay especificaciones, solamente en caso de la parte genética o biología molecular es una alternativa. En la mayoría de casos son anticuerpos totales, ¿no? Que también están ahí. Igual, las pruebas de marcadores hepáticos hay que pedirle, incluyendo sus leucocitos, etcétera, su hemograma, porque eso evalúa al paciente. Las pruebas para hacer el anticuerpo contra la hepatitis C, la B o la A, eso ya son pruebas de diagnóstico. Y solamente para valorar la transitibilidad, en este caso para la parte de cronicidad, se le hace en la hepatitis B. En la hepatitis C
como un descarte a los donantes. Eso es lo que más se realiza en este caso. Otro de los problemas que hay, y definitivamente no son ahorita tan extraños, porque existe, y uno de los problemas que se realiza también porque acá hay lesiones, y una de las hepatitis que también se le está echando mucho la culpa de esto, también es la hepatitis C. Entonces hay una situación de hepatitis inmune, autoinmune. Tiene que ver con situaciones genéticas, ambientales, hormonales y también inmunológicas. Un componente de ustedes ya lo van a estudiar con tranquilidad. No se sabe, pero lo que sí se conoce es que hay una hipergamaglobulinemia, en este caso, y algunos componentes hepáticos, porque hay que ver la funcionalidad hepática también. Esta es una característica, ¿no? El aumento de las gamaglobulinas. El problema es que cuando son enfermedades autoinmunes, en este caso la hepatitis autoinmune, puede también causar con otras enfermedades autoinmunes. Eso no es de extrañar, ¿no? Pero ya teniendo alguna sintomatología hepática y teniendo gamma globulina muy alta, tendríamos que sospechar esto y comenzar a vigilar ahí la función hepática. No hay marcadores, no hay una situación de diagnóstico que pueda realizarse así con manera específica, solamente son una mezcla de análisis que hay que ver y, por desgracia, igual que la hepatitis C, también puede llevar a esto, ¿no? Una falla hepática aguda o una progresión a cirrosis también de otros componentes. Hay alguna sintomatología que no necesariamente es muy evidente, se puede decir, ¿no? Y específica también para estos pacientes. Hay dos HAI que llaman, en este caso hepatitis autoinmune, tipo 1, ahí está 3, algunos mencionan 3, pero acá la mayoría del caso que nos corresponde es el 1 y el 2. Acá he puesto algunas situaciones también que hay que manejar, porque el proteograma nos va a hablar de hipergamma. Esta es la prueba que nos va a ayudar a nosotros a determinar las gamma globulinas alteradas. Y luego utilizar los mismos marcadores que utilizan para la situación reumática, ¿se dan cuenta? Enfermedades autoinmunes. ¿Sí? Acá hay algunas pruebas, solamente mencionarlas. De tipo 1, preferentemente son dos que son conocidos, ¿no? Tanto el ANA, que es conocidazo para todas las enfermedades autoinmunes, en este caso, porque esta es una enfermedad autoinmune que puede estar relacionada a otro tipo de enfermedades también. Y luego hay algunas particulares también, ¿no? Igual que el asma también, es otro tipo de anticuerpos, ¿no? Inmunofluorescencia. Y el problema del tipo 1, uno se pone a mirar, mayor riesgo siempre son las mujeres, una enfermedad autoinmune, de 3 a 1 al varón. Puede ser a cualquier edad. En la mayoría de casos da un buen resultado al tratamiento que le hacen, ¿no? La recaída no es frecuente, puede asociarse a otras enfermedades autoinmunes, ese es el asunto, no solamente hepatitis, sino a otras enfermedades autoinmunes, puede ser hasta un lupus, puede ser esto, ese es el gran problema. Y una de las tantas es una coleopatía anquilosante. El tipo 2 que también, ¿por qué le dice el tipo 2? Por lo extraño, por la forma que se maneja, no se maneja tanto acá el ANA, sino otro tipo, el KM1, el anti-CL1. Estas dos pruebas, y una de ellas que muestra pues acá tanto la participación hepático-renal, estas pruebas de inmunofluorescencia. Entonces uno ya se da cuenta, este es del tipo 2. Entonces, ¿qué es? Son las más graves, una frecuencia mayor de la mujer, de 9 a 1. Mayormente los niños y jóvenes, el otro era gente más adulta. Acá hay un fracaso al tratamiento, el otro hay una buena respuesta. O sea, el tipo 1, en cierta manera, es más, ya que leve, ¿no? Pero
comparando al 2 es un poco más leve. Pero no decir que es una enfermedad leve, pero sí el tratamiento puede ser positivo, etcétera. No es tan grave en el momento de controlarlo, en este caso sí. Y en el otro la recaída es muy escasa. El tratamiento es muchas veces competente. En este caso el 100% recaída. Entonces, acá la situación es gravísima en el tipo 2. Ahora, ¿por qué le digo? Solamente mostrarle, ¿no?, que hay algunos componentes acá. No le voy a estar explicando porque estoy con tranquilidad, pero las cosas es, siempre hay una particularidad, ¿no? Hemos visto que el tipo 1 y el asma son del 1 y luego el resto son del 2, ¿cierto? Pero acá está lo que es interesante, ¿no? Generalmente son pruebas que no son específicas, recuerden eso, son pruebas que hay que juntarlas con el hallazgo reumatológico, cardiológico, hepático, etcétera, y vigilar el hígado, porque definitivamente la mayoría de casos se dan estos problemas. Pero estos son pruebas inmunológicas que puedo usarlo para artritis reumatoidea, lupus de Sjögren, tantas enfermedades autoinmunes, ¿no? Pero ahí vemos nosotros, a veces la particularidad está en que el dosaje de tos es mayor siempre que los varones, los adultos. Acá en el ANA, por ejemplo, los títulos para ser positivos son altísimos, mayor de 80, ¿no? Pero en el caso de los niños, suficiente con uno en 20. Ya estamos hablando de una patología autoinmune. Luego hay que hallar si eso corresponde en este caso. También, y vemos el asma, vemos antimicrosomiales, vemos antiagocitosol, lo que hemos mencionado, el tipo 2, también que significa hepato y páncreas, que también afecta, ¿no es cierto? Y el ANCA también, que es parte también de lo que es manejarlo, ¿no? Cuando no son diagnosticados a través de dos de los más frecuentes, estamos hablando del tipo 2. Cuando son de los dos más frecuentes, que son el asma y el ANA, estamos hablando de tipo 1, también la edad, etcétera, ¿no? Entonces, simplemente mencionarle y mostrarle unas fotos importantes de inmunofluorescencia indirecta, ¿no es cierto?, para que puedan observar también este muscular, las particularidades del ANA, ¿no es cierto?, es el AKM1, es el ANCA. Entonces, estas dos, tipo 1, el resto son del tipo 2, porque son, ¿cómo le diría, no? Son pruebas inmunofluorescencia raras, ¿no? En estas son las más frecuentes. Esa situación. Y luego también la parte clínica que ayuda. Y para que vean que el diagnóstico, a pesar de que ustedes pueden encontrar positividad alta, positividad baja, si ustedes lo ven con tranquilidad lo que hemos pasado, se van a dar cuenta que en algunos casos los anticuerpos pueden estar altos, no significa que tengan una hepatitis autoinmune. Pueden estar bajos, igual. Pueden estar bajos y sin sintomatología ni clínica, y tampoco es un diagnóstico definido. Pues igual que la artritis reumatoidea y cualquier otra enfermedad inmunológica, tiene que ver, en este caso, puntaje, ¿no? Y ahí vemos nosotros el puntaje para poder determinar que sea esto una hepatopatía autoinmune. Okay. También es así. Hay puntaje de probabilidad y definitivo. Entonces, ten en cuenta cómo tenemos que visualizar todas estas situaciones a veces comprometidas y nunca olvidarse que todas estas cosas hay que manejarlo siempre, todas estas enfermedades como el leucocito. Es una cosa interesante porque van a haber variaciones hasta el área de linfocitosis, muchas cosas. Entonces, una respuesta también de otro tipo, ¿no? Entonces tenemos que manejar también las pruebas comunes que ya conocemos, incluyendo las pruebas de marcadores hepáticos, no funcionales, porque no son funcionales, sino hepáticos, marcadores en estos casos, porque son las que provocan la necrosis o citólisis, ¿no? Esta es otra de las pruebas que provoca también daño, y eso es lo que hemos mencionado, ¿no? Aparece la deshidrogenasa láctica y ustedes tienen que darse cuenta que el órgano está yendo a una necrosis. Sigue aumentando la deshidrogenasa láctica en la necrosis.
necrosis, punto, ¿no? Entonces, por eso que inclusive hasta en la parte cardiológica, cuando se utiliza esto, está hablando de extensión de necrosis. Es la láctica, esa particularidad. Y no es una prueba específica, pero cuando está relacionada a un cierto tipo de órgano ya la conocemos. Esto puede encontrarse, como ustedes ven ahí, corazón, hígado, riñón, músculo esquelético, hematitis, cerebro, pulmones, o sea, en todos los órganos. ¿Okay? Usted tiene una relación también de valores referenciales. ¿Qué tienen ustedes? Lo más frecuente de acá es siempre la L5 en primer lugar y luego la L4. La isoforma 5 y 4 son las que nos revelan a nosotros que entonces, y en la actualidad ya las hidrogenasa láctica no son totales como antes había. En la actualidad ya se está manejando también con estos tipos de isoformas, ¿no? Son más específicos, pero tiene que ver con eso, ¿no? Y lo mencioné antes, ¿no? Cuando hay un incremento de hepatitis viral y tóxica y moderadamente la cirrosis, va a haber un incremento de la isogenasa. Pero ¿cuál es lo importante que mencioné antes, ¿no? La disminución de las transaminasas con incremento de isogenasa láctica. Esto no es, recuerden, no es una sola prueba, siempre les he dicho, ¿no? O sea, acá dice, ahí está más alto que el otro. No, siempre es, la disminución significa 1, 2, hasta 3 que esté hasta abajo, y vemos la deshidrogenasa láctica que sube. Estamos hablando de una necrosis masiva. Y acá hay algunas enfermedades también y patologías con respecto a la deshidrogenasa. También está considerada como un marcador de daño hepático. Yo también me sorprendí, ¿no? Puede decir, este es obstructivo, colestásico. También las dos es marcador de daño hepático y también colestásico. Eso es lo que la literatura lo menciona. Pero tampoco es específico, como ustedes ven. Encuentran un sinnúmero de... Tienen que ser la clínica, el examen, el seguimiento, la evaluación, importante, el monitoreo, que es importante. ¿Puede aumentar de forma paralela con la fosfatasa alcalina? Sí. Encontramos esto, elevación en estas consideraciones. ¿Cuál es la importancia de esta gama, ¿no? Para nosotros? Yo sé que en la clínica hay que verlo, evaluarlo. Estamos hablando, como digo, de la patología clínica en la laboratorio. Cuando hay una diferencia de relación entre la gama y la fosfatasa alcalina mayor de 5, estamos hablando de una hepatopatía. Varones, entonces, esto es importante. Ya les he dicho, esto es como si fuera la de Ritis, ¿no es cierto? Pero, se está trabajando también con otros marcadores en la actualidad. Esta es una de ellas. Son indicadores de Ritis. Entonces, vemos esto que es importante. Cuando es mayor de 5. Esto sí es definitivamente secreción, secretora, función, ¿no? Colestásica, función que es de la bilirrubina. Esto no lo vamos a escribir porque usted ya lo conoce mejor que yo, solamente acá los valores, que es importante que no lo olviden, ¿cierto? Ahora, también aquí hay un sinnúmero de situaciones, ¿no? Cuando es prehepática, hepática o poshepática. En este caso, colestásica, que es poshepática. Entonces, todas estas implican una bilirrubina alta. Ya vemos ya igualito, ¿no? Cuando acá hay generalmente por tipo hemolítico o alteraciones de la glucuronización o antes de producirse bilirrubina indirecta a directa, ¿no? Acá, netamente hepático, también puede significar también esa parte de glucuronización, y acá es obstructiva, ¿no? Generalmente pensamos siempre en el páncreas, ¿no? Puede ser local, etcétera, etcétera, a través del litiasis, que es lo más frecuente, y tumoral como posteriormente. En esto, si no miramos así, prehepática, tenemos que tener otros exámenes. No descanse, que es un hemograma, glucosa, urea, creatinina, como pruebas esto. Pero hay que ver acá, entre comillas, los marcadores hepáticos, ¿no? Hay que pedir todo.
transaminasa, bilirrubina, fosfatasa alcalina, proteínas, etcétera, totales y fraccionadas, lo que hacemos nosotros, y el hemograma, que es importantísimo para visualizar si es que hay índice de hemólisis. Un examen de orina tenemos a ver eso, ¿cierto? Hemólisis. Y podemos nosotros también ver qué prueba podemos utilizar para una hemólisis. Generalmente son los sueros de Kuhn, o sea, en este caso el test de Kuhn. La hepática, no olvidar que aquí, en la última colestásica o hepática, necesariamente hay que utilizarla en los procesos de imagen, ¿no es cierto? Una ecografía o cualquier otra imagenología que hay para poder diagnosticarlo, no solamente es laboratorio. O sea, la idea justamente está en eso, ¿no? Hepática, porque tenemos que ver acá algunas consideraciones. Generalmente son las hepatitis, generalmente son toxicidad, generalmente son alcohólico o cirrosis. Hepática, hay obstrucción. Todo esto va a provocar obstrucción intrahepática y va a provocar bilirrubina E. Hay que verlo de todas maneras, ecografía, ver cómo anda el riñón, el hígado, digo, con todos sus componentes, etcétera, y comenzar a examinar al paciente ya con las serologías, ¿no?, respectivas. Eso va a corresponder. Pedir alguna droga, ¿no?, toxicología también que haya producido algún problema hepático, o medicamento, también hay problema hepático. Y acá, en definitiva, es igual. Acá en todas ellas se va a pedir la prueba de marcadores hepáticos. Pero en esta tenemos que ver si es por hemólisis o problema de tipo genético. En esta tenemos que ver si hay un compromiso de lesión hepática, sea cualquier sea, viral, bacteriano, podemos decir hasta eso, ¿no? Todo lo que es biología, psicológico, ¿no? Y en este caso también cerró, puede significar también el alcoholismo, ¿no?, que es una de las cosas frecuentes en nuestro. Y la colestásica poshepática, necesariamente acá es obstructivo, en la mayoría de casos. Entonces, acá tiene que ustedes, no solamente el laboratorio, sino que dice, ¿cómo hacer una investigación de una litiasis? No va a ser pues con un laboratorio, tiene que ser con una ecografía o con otros elementos para ver si hay crecimiento de la cabeza de páncreas y un sinnúmero de cosas, ¿no? Necesariamente tienen que solicitar otro tipo de examen complementario para eso. Y dentro de la primera están las ictericias hemolíticas, ¿no es cierto? Y una de las primeras que vemos nosotros siempre es la incompatibilidad, que se ve muy frecuentemente. Como ella mencionaba, la primera, no solamente por esto, no solamente por eso. Esas pruebas siempre van a utilizar el test de Kuhn, todo lo que es previo. Salvo que ya con los elementos de diagnóstico e investigación veamos que sea un poco genético, es otra cosa. Pero generalmente es de este tipo. Es una bilirrubina alta, prehepática, ¿no? Y una cosa que se ve es en el caso de los neonatos, ¿no? Esto es algo frecuentísimo. Como yo les mencionaba, ahí en el hospital, los neonatólogos siempre nos buscan todos los días, ¿no?, bilirrubina, así. Y ahí vemos nosotros, ¿no?, cómo es el aumento. Ahora, ¿cuál es lo que ellos colocaban a veces como parte de la evaluación de neonatos, ¿no? En este, si la bilirrubina es fisiológica, que también produce por la lactancia, siempre va a implicar en estos días. Pero hay una bilirrubina que pasa de la semana, que pasa de la semana, el octavo día, ahí está hablando de una bilirrubina alta que puede ser por atresia, conductos, o por una hepatitis. Esto puede ser ocasionado por esto. Pero la primera semana generalmente de tipo fisiológico. Esto generalmente es fisiológica por inmadurez hepática. Sucede esa coloración donde el chiquito se le pone en una fotografía. De todas maneras se le tiene que hacer el test de Kuhn, por si acaso.
Si uno se pone a pensar en este niño, por más que el neonatólogo piense eso, siempre pide, ¿eh? Le pide su bilirrubina, hemograma y ustedes de siempre pide. Así es. Entonces, esto es lo que se ve. El test de CUM va a significar también, y lo vamos a hacer porque ese hemólisis ahí, ese nivel, el grupo sanguíneo y RH. Porque, ¿qué le gana que pedirle el test de CUM y creemos que es una incompatibilidad y no pedimos el grupo sanguíneo? En el hemograma se va a ver esto, los reticulocitos. Es importante, aparte de todo, ¿no? Los leucocitos, sino que acá hay una y si también hay presencia de normoblastos, ¿no? Y esto también es importante, un hemograma y un filtro de sangre periférico. En esto vemos nosotros si hay alguna manifestación de hemólisis. O sea, ahí partimos esta situación y también vemos hasta la fragmentación de hematíes. Visualmente, un frotis de sangre, en este caso, podemos observar también que hay destrucción hemolítica de los hematíes. Entonces, estaría dando pie a todo lo que... Con la fosfatasa alcalina. Acá, pues, no es la idea de hacer la química, ¿no? Sino, ¿es el mejor indicador de la obstrucción? Sí. Algunos dicen que mejor es la gama, que es más sencillo. Pero que no utilice la fosfatasa. Y aumenta antes de que aparezca la ictericia, también se conoce. Es unas cosas también interesantes, ¿no? Hemos visto la bilirrubina y un día estaba con un neonatólogo y me dice, hay que pedir una fosfatasa alcalina, ¿no? Un niño, pues, ¿no? Un lactante. Ok. Oye, pues, ¿por qué eso le dije? Cuando vio la cantidad, que era mayor que esta, me dijo, que es una atresia de conducto biliar. O sea, él es cirujano pediatra y miraba que este chiquito tenía un problema en el conducto biliar. ¿Y cuál era su punto? Era utilizar la fosfatasa alcalina. Pero lógicamente las pruebas ya, un eco y todas las cosas que ya se agrega con imagenología. Pero la parte del laboratorio, la fosfatasa le ayudaba a él a tener un diagnóstico, ¿no? A 3 el conducto con la fosfatasa. ¿Okay? Entonces, eso es lo interesante, ¿no? Tanto en la parte obstructiva, que aparezca tanto la ictericia, como también esto, el diagnóstico para pacientes de cirugía pediátrica. Y estas son las bilirrubinas, que algunas directas e indirectas, que tienen que ver con los problemas de tipo, ¿no es cierto?, problemas de tipo genético, ¿no? Prácticamente nadie es como le decía, pues nadie sabe, a veces tengo que yo revisarlo, obviamente, pero acá hay situaciones. Hay bilirrubina indirecta, indirecta, directa y directa. Una de ellas es la más grave y la otra definitivamente son de carácter benigno. Okay, generalmente acá son por mutación genética, etcétera, o cromosomas que están alterados, o también esto, autosómica recesiva, o ya conoce mejor que yo la parte genética. Lo interesante es esto, ¿cierto? Estas enfermedades van a estar cursando con él. Ahora, sufren esto, y esto se va a ver porque hay consideraciones de cantidad de bilirrubina, y que esto permanece, y que a veces está amarillo toda su vida. Pero eso no quita que hay que hacerle todas las pruebas, ¿no? Marcadores, sino que esta es una variante, se puede decir, a término de manejar el diagnóstico de los pacientes. Entonces uno tiene como pediatra, o en este caso neonatólogo, pediatra, que generalmente así, pediatra y luego es neonatólogo, pero el que ve estos casos, ¿no? Tiene que mirar por qué hay aumento y la transacción a veces no está al mismo nivel que esto, pero es así, porque acá hay un problema de, ¿cierto?, metabólico, se puede decir en términos, podemos decir así, porque hay esto, alteración de la conjugación, del transporte.
permanece la indirecta. Y este caso puede significar, mire, cuánto aumentan. Algunos muy poco, otros definitivamente es bastante. Y acá hay un riesgo, lógicamente, cuando la bilirrubina sube hasta 30, el carníteros es o encefalopatía, en este caso es gravísimo. Provoca las convulsiones y muerte muchas veces. No vemos esos casos de hace años, pero hemos visto esos casos al comienzo. Entonces, esto de acá también es observar que hay esa particularidad, ¿no? En este caso de los pacientes. Por ahí hemos visto de necrosis, ¿no es cierto? Transaminasa y desogenasa láctea, la colestásica que tiene que ver, y es de excreción, que es la bilirrubina, también colestásica, ¿no es cierto? Tenemos la fosfatasa y la GAG nuevamente. Ahora, ¿cuáles son los marcadores de síntesis? Tenemos nosotros acá la albúmina, ¿no? Dentro de las proteínas totales, la albúmina se pide. Entonces, el paciente, en este caso el clínico, ya comienza a mirar que hay una patología acá, ¿no? Y vemos, se observa así, ¿no? Que la albúmina, y a veces no, porque hay una hipoalbuminemia, a veces pensamos que es hígado o riñón. A veces nos damos cuenta que hay otra cosa. Puede ser digestivo también. ¿Ok? Hay disponibilidad de aminoácidos para tener una buena albúmina, tenemos que verlo. Hay buena presión oncótica, que refiere también no solamente la albúmina que se ha perdido, tenemos que verlo si hay riñón. Hay también niveles de interleucina que responden, y hay también problemas hepáticos, inmediatamente. Y vemos nosotros que acá que hay un 50% que corresponde a una vida media, con tranquilidad puedan verlo este tipo de manifestaciones. ¿Qué es lo que nos interesa, ¿no? Cuando hay baja de la albúmina, que es lo más importante, tenemos que ver, hay disminución de la síntesis hepática, ¿no es cierto? Hay aumento de su catabolismo, hay aumento en la pérdida, que tiene que ver el riñón y otros elementos también, y bueno, recuerden ustedes hasta el problema cítico, ¿no? Alteración en la distribución, etcétera, ¿no? Uno se tiene que comenzar a evaluar todo eso. Cuando es de causa hepática, un problema de albúmina tiene que ver generalmente la hepatitis. En etapa aguda, generalmente es muy raro, dicen, no es algo que esté progresando a una fulminante. Bueno, una hepatitis aguda generalmente es normal, el nivel de albúmina. Cuando ya hay un proceso, una hepatitis crónica, B o C, o en este caso hasta autoinmune que está haciendo lesiones, ¿qué cosa sucede? La albúmina va a comenzar a disminuir progresivamente. Ustedes quieren ver también no solamente leucocitosis, transaminasa, sino también la progresión crónica de una hepatitis, en este caso, que tienen que ver periódicamente los controles de albúmina. ¿Por qué baja? No hay problema renal, no hay problema de comida, no hay problema de síntesis, problema que esto está yéndose a una hipofunción, ¿no es cierto? Y lógicamente hay hipoalbuminemia en lo que es la cirrosis y también la ictericia obstructiva crónica. Y una cosa interesante, ¿no? La otra prueba también de síntesis que revela como marcadores el tiempo de protrombina. Pero si uno mira a todo el marco de lo que son los factores de coagulación, se da cuenta que casi todas las factores de coagulación se producen pues en el hígado, ¿no? Solamente he mencionado acá la albúmina. Pero como esto tiene que ver con la vía extrínseca e intrínseca, por esa razón que se le toma como, en este caso, valorarlo, pero si no tendríamos que tomar todos los factores, ¿no? Va a ver eso. ¿Qué cosa es lo que va a significar cuando hay un problema de síntesis, ¿no? Es un daño grave hepático. Es una falla hepática fulminante. Y acá definitivamente va a haber una prolongación que a veces podemos ir hasta infinito. Hemos tenido nosotros casos como este. O sea, no se podía, no coagulaba, ¿no? Se seguía para adelante, no había cómo calcular ese tipo de... Y una cosa interesante es cuando el factor 5 también se está dosando actualmente para ver la función hepática, sobre todo en pacientes con trasplante hepático.
También se menciona que podría utilizarse este factor 5 en lugar de la protrombina en la falla hepática o encefalopatía hepática, grado 3 y 4. Pero, aún así, ¿cierto? Igual que en esta, igual que en la 7, que también puede disminuir, se utiliza más como control total de esto la protrombina. Y esto es gravedad hepática. O sea, la prolongación del tiempo de protrombina es una gravedad hepática, descartando las otras, lógicamente, problemas, ¿no? Solamente para que no olvidemos, ¿no? Acá tenemos nosotros la vía intrínseca y la vía extrínseca, y acá en este caso el tipo de protrombina y los factores que están agregados también a ello. Otra de las pruebas que poco se utiliza, no digo que se utiliza mucho, poco se utiliza, pero es importante, es la pseudocolinesterasa, ¿no? La colinesterasa, la otra es una verdadera, pero la hepática es la pseudocolinesterasa. Como casi todas las enzimas, no necesariamente está en el hígado, pero en el hígado es lo que se utiliza. Y esto tiene que ver, en definitiva, también con el índice de función hepática. Y va a observarse siempre en infecciones crónicas. Lo que es de todo esto, ¿no? Esta prueba tiene una correlación con el aumento también de las transaminasas. Esta prueba también disminuye en sus cantidades, en su concentración, en la insuficiencia hepática. Y esta prueba es útil para poder monitorizar también a los pacientes con trasplante. Ya está trasplantado, hay que hacer monitoreo. Esta es una prueba muy útil para eso. Esa es la ventaja, ¿no? O sea, ¿en qué nos interesa a nosotros? Es que también esto va a valorar la insuficiencia hepática. ¿Okay? Esta es otra de las cosas que se utilizan, no utilizan mucho, pero se utilizan, que es el amonio. Y de verdad que hay algunas cosas que a veces uno se pone a mirar, ¿no? Porque hasta muchas de estas cosas también están sucediendo en los problemas de infarto del miocardio, ¿no? Una de las cosas. Esto ya definitivamente es la neurotoxina, la causante de la encefalopatía hepática. El amonio producido en el tracto gastrointestinal hay una degradación bacteriana de las aminas, aminoácidos, purinas y también de la urea, y se forma el amonio. ¿Qué se tiene que ver? Va al hígado y el hígado pues lo transforma para que se elimine como urea. Pero también se ha visto algunas cosas con esto, ¿no? Se ha visto que en pacientes cirróticos, igual que tiene una infección gástrica por Helicobacter pylori, va a haber un aumento de amoníaco. Y esto también está se viendo que hay pruebas que se utilizan también, ¿no? Una prueba de la ureasa, como se dice, ¿no? Hay un componente que están diciendo, hay positividad, entonces hay Helicobacter pylori. Estamos hablando que sí hay un componente importante, ¿no es cierto? Que el amonio tiene que ver con ese aumento en ciertas patologías, como en este caso del paciente cirrótico, y si se le agrega a nivel gástrico Helicobacter pylori. Va a haber también un aumento del amonio, entonces hay un olor que no se transmite a orina, es decir, en estos pacientes cuando son pacientes también de tipo renal, ¿no? Amonio se intoxica en el hígado, se convierte en urea y a través del ciclo de Krebs y luego se elimina, ¿no es cierto? Se va a eliminar y no hay problema en ese sentido. Pero en estos casos hay un problema hepático, hay insuficiencia hepática, hay situaciones críticas hepáticas, hay falla hepática, no hay metabolismo y este amonio sigue cursando sin convertirse en urea. También hay componentes también que son controlados por riñones y también se está hablando de que hay una particularidad también del cerebro, ¿no es cierto? Que también provoca también una situación también con el amonio. No solamente es el hígado, entonces hay riñón, tiene que verlo y también aquí que también desintoxica y que puede haber alguna lesión también, ¿no?
que va a traer con relación también el daño tóxico, porque no maneja muy bien, desintoxicando, en este caso los ostrocitos, todo el amonio que está llegando, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque en el hígado, que es la cuna principal, está alterado. Solamente mencionarle aquí la clasificación de encefalopatía hepática, y ahí dice, ¿no? Fallo hepático agudo, asociado a comunicación ortosistémica, enfermedad hepatocelular, igual. Ya son niveles que también se han colocado, en este caso, para la gravedad también de esta patología. ¿Qué se da cuando hay algún compromiso hepático crónico, en este caso? La última es la déficit también alfa-1 antitripsina, que no solamente se utiliza aquí, también hay otros problemas de tipo respiratorio, ¿no? Entonces hay valores y se ve en qué casos se ve en esta deficiencia, ¿no? Enfermedad hepática crónica. Por eso que a veces uno ya, y la enfermedad hepática, ¿se dan cuenta? Crónica, también está relacionado esto al EPOC, también está relacionado al cáncer primario de hígado. Entonces, estas manifestaciones también, no, o sea, son pruebas que a veces nos ayudan en conjunto, ¿no? No se puede tomar en consideración que hacer. Pero cuando uno habla de enfermedades hepáticas de este tipo, estamos hablando nosotros que persiste, a pesar de que ya la secuela de hepatitis ha cambiado. Entonces, examinamos esto, hay que valorar de todas maneras, como dice, ¿no? Paciente con enfermedad hepática sin historia de alcoholismo, hepatitis viral. Pero aparece transaminasa, aparece obstrucción, aparece deficiencia, aparece déficit de cierto tipo de síntesis, pero este no ha tenido hepatitis y no es alcohólico. Tendríamos que averiguar entonces qué, descartando todo, pedir una antinutrición. Hay que ver todo eso, hay que valorarlo para determinar que sea por esa razón. Lógicamente, si hay un compromiso de tipo respiratorio, entonces hay que solicitar la prueba, que actualmente ya se realiza. La otra prueba también de marcador, y esta es una de las cosas que también no solamente está utilizando para cierto tipo de patología, sino también para un sinnúmero de... Si se dan cuenta, también esto es neurológico, es hepático, y un sinnúmero de componentes orgánicos. Y ahí dice, ¿no? Sintetizado a partir de la cuarta semana en la gestación en hígado, saco vitalino, pequeñas cantidades en el riñón, tracto gastrointestinal y la placenta. Muchas variedades que pueden servir también como un diagnóstico. El marcador bioquímico de valor para el diagnóstico prenatal del efecto del tubo neural. Sirve para ese problema neurológico de la gestante, defectos congénitos, pero también sirve para nosotros tener un diagnóstico de tipo hepático. Acá vienen los valores, generalmente valores mayores de 500 nanogramos, se está hablando siempre de frente como un hepatocarcinoma. Y valores menos de estas cantidades, 100, 200, etcétera, estamos hablando también de metástasis, de cualquier tipo de patología. Acá ven ustedes la cantidad de patologías que hay. El hígado, testicular, pancreático, ovario, biliar, estómago, cirrosis, hepatitis no neoplásica. O sea, hay una gran variedad, ¿no? Por eso que siempre hacemos a la clínica es importantísimo. Pues ahora vamos a ver algunas patologías medio raras, ¿no? Que no es tan frecuente, pero sí es un problema. La cirroplasmia también es otro de los elementos importantes de cobre, que por algún déficit puede tener consecuencia una enfermedad de Wilson.
¿correcto? Esto tiene que ver también con que, ¿no?, la incorporación también de todos estos elementos, no me estoy equivocando, ¿no? Bueno, ¿cuál es el asunto? Tenemos acá nosotros para hacer el diagnóstico, ¿no? Acá tienen los valores normales, y acá está lo que va a dar el diagnóstico de esta enfermedad. Ceruloplasmina baja menos de 20. Generalmente utiliza tanto la sangre, ¿no?, y de orina. Se utiliza mucho estas dos. Algunos incluyen también lo que es el cobre sérico, no, menor de 60. Pero esto es lo que más se utiliza, ceruloplasmina, tanto en sangre como en orina también se utiliza para ver esa patología. Y vemos todas estas patologías también con sus componentes. Vemos acá que hay acúmulo también, como la hemocromatosis que vamos a ver entre un rato. Y patogenia, ¿qué cosa tiene que ver? Tiene que ver más con el cobre. Parece que ahí hay una, no sé, que me he puesto algo ahí, pero bueno, ya veré. Pero tiene que ver con el cobre, esto, no con el fierro. ¿Okay? No con el fierro. Parece que me equivocaba en alguna. Hay que cogerlo. Esto tiene que ver con lo que es el transportador del cobre. Entonces provoca eso y tiene que ver con la ceruloplasmina, sí. Los niveles de ceruloplasmina. Tiene que ver con la ceruloplasmina, ¿ya? Y los niveles del cobre. Porque la hemocromatosis tiene que ver con el fierro. Un lapsus mío. Entonces, eso lo voy a hablar, no se preocupe. Así tiene que ver con esto, ¿no? Esta es otra patología, ¿no?, que tiene que ver con el depósito, ¿no? Acá también hay primaria, es nivel genético. Es más frecuente en hombres. Primeros síntomas aparecen en los mayores de 40 años. Y en mujeres también aparece posteriormente. Hay situaciones tardías, síntomas tardías que va a haber problemas hepáticos también crónicos, cirrosis, etcétera, problemas miocárdicos, pancreáticos, enfermedad no tratada de carácter progresivo. O sea, problema bastante serio que es la acumulación. ¿Qué cosa es lo que va a ayudarnos a nosotros el diagnóstico de hemocromatosis? El fierro, la transferrina y la ferritina. Esas son las tres condiciones que hay para poder hacer el diagnóstico. El fierro, algunas veces se hace hasta la biopsia, ¿no? La biopsia o la parte genética también cuando hay ausencia de otros elementos. Pero acá tiene que ver con el diagnóstico utilizando el fierro, la ferritina y la transferrina. Son elementos de diagnóstico para eso. Elementos de diagnóstico para este caso la hemocromatosis. Igual otra vez, ahí había un lapso. Ahí tiene que ver no del fierro en la ceruloplasmina, sino el diagnóstico. El enfermedad de Wilson es porque no hay el manejo del cobre. Es otra cosa. Y la hemocromatosis sí tiene que ver con el depósito del fierro a nivel de todos los órganos. Hepático, cardíaco, etcétera, ¿no? Pero acá el diagnóstico se utiliza siempre en las tres variables, ¿no? Okay, lo repito. Es una unidad genética, pero esto es lo que nos interesa a nosotros. El hierro sérico, la transferrina y la ferritina. Estos son los elementos que hay que ver como diagnóstico, y ahí estoy marcando en algunas cosas que también ferritina aumentada en la mayoría, la saturación de transferrina es aumentada también por ejemplo, hay transaminasa aumentada, etcétera. Entonces, tanto el fierro y la ferritina van a estar en aumento. La saturación también mayor del 45%. Entonces uno se dice es diagnóstico y aparte toda la sintomatología, ¿no? La coloración, inclusive hasta tipo melánica, ¿no? Una coloración muy, muy oscura, muchas veces se ven hasta en las manos. Entonces, uno tiene que mirar esto, ¿no? Y en la imagenología lo que va a utilizarse acá es
signos de cirrosis hepática. Y cuando hay problemas de enfermedad avanzada en esta hemocromatosis, hay que pedirle TAC y resonancia. Y se va a ver aumento, ¿no?, de depósito de fierro hepático. La biopsia, definitivamente, aunque no se estila, de todas maneras siento que el reporte que habla en la literatura es el estado de la enfermedad, el estadio, para ver el estadio en que está y descartar otras patologías. Es muy probable, ¿no? Pero generalmente dice que no, esa es una última instancia para manejarlo. Y, lo que sí, bueno, si hacen la biopsia van a encontrar depósitos de fierro en el hepatocito, va a haber un aumento de la fibrocito y definitivamente una remodelación cirrótica, ¿no? O sea, quiere decir, o sea, toda la fibrótica alterada y definida lo que significan los hepatocitos como normalmente se da. Y con todo esto, viendo la clínica, se hace el examen genético. Y ahí van a ver, efectivamente, si es que hay. Acá lo que tiene que ver en la hemocromatosis era definitivamente el depósito grande de fierro en los órganos, preferentemente en lo que es el hígado. Esa es la cirrosis, solamente mencionarle nada más que definitivamente es una de las cosas que más frecuentemente se están dando en la actualidad. Era muy frecuente en el hospital que llegara un paciente cirrótico, ¿no?, producto no necesariamente de una hepatitis, sino de consumo de alta de alcohol. Generalmente los antecedentes problemas. ¿Qué hay que hacer en estos pacientes? Generalmente hay una de las cosas que va a ser importantísimo también es ver su albúmina, ¿no?, su proteína. Ahí se va a ver. Luego, lógicamente, los pacientes que van al hospital, generalmente en emergencia, siempre están con cuadro de ascitis. Eso ya quirúrgicamente el cirujano tiene que determinar, manejar el volumen de manera adecuada. Esa es otra cosa. Puede haber también compromiso esplénico y hay leucopenia, y esas cosas sí se frecuentan. Y generalmente aquí, la mayoría de pacientes de una hepatopatía grasa, que llamamos ahorita, está ahí 1, 2 o 3, esto, ¿no?, generalmente es por tipo alcohólico. También hay por hepatopatías y esas cosas. Entonces, un lapsus, me disculpan, pensé que la ceruloplasmina, eso es por alteración de la recepción del cobre. Y tanto el componente del cobre, el suero, como también la ceruloplasmina, niveles de ceruloplasmina es el diagnóstico. Yo voy a corregir eso. Okay. Algunas que pueden ustedes encontrar acá, igual, ¿no?, la bibliografía, que siempre es bueno porque uno es responsable del 90%. Bueno, eso es todo. Estamos en hora. Esta partecita lo voy a arreglar, no se preocupen, se lo voy a volver a enviar. ¿Okay? Entonces, nos vemos, porque ya estoy fuera de hora. Y nos vemos con el grupo de práctica. Gracias.